No es extraño que se crea que luego de la llegada de los sonorenses al poder, México se mantuvo en paz hasta el comienzo del conflicto cristero. Se ha llegado a creer que el gobierno de Obregón de 1920 a 1924 fue bastante estable y se mantuvo libre de problemas, aunque se habla poco de una encarnizada lucha en contra de ese gobierno, y que curiosamente fue encabezada por uno de los mayores colaboradores de Obregón y Calles. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta La lucha de la huertista, un episodio oscuro en el gobierno de Obregón. Durante 1920, año de la sucesión presidencial, muchos miembros del ejército se manifestaron en contra de la idea del presidente, quien buscaba imponer a su candidato y le había dado la espalda a sus antiguos colaboradores, sin olvidar que don Venustiano se ensañó contra Adolfo de la Huerta, el gobernador de Sonora. Sus anteriores equivocaciones dieron lugar al plan de Agua Prieta, donde 3 sonorenses fueron las figuras clave: el propio Adolfo de la Huerta y los generales Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, ocasionando que de la Huerta ocupara la presidencia interina y comenzara a pacificar el país, mientras que en la sucesión presidencial sería Álvaro Obregón quien ocuparía el cargo del primer mandatario de manera oficial, mientras que de la Huerta formó parte de su gabinete, desempeñando el puesto de secretario de Hacienda, logrando controlar los efectos de la deuda externa. Durante el mes de agosto de 1923, el gobierno de Álvaro Obregón firmó los tratados de Bucareli, donde se establecían algunos postulados, como que se atendería a todas las quejas presentadas por extranjeros desde los últimos 50 años, mientras que las propiedades agrícolas dañadas durante la lucha armada serían pagadas con bonos, del mismo modo que el artículo 27 de la Constitución no perjudicaría a los petroleros estadounidenses que habían adquirido concesiones antes de 1917. Desde luego que estos acuerdos no fueron del agrado de muchos sectores de la población, siendo Adolfo de la Huerta uno de los inconformes, indicando que aquello atentaba contra la soberanía nacional, lo que dio lugar a que Adolfo abandonara su cargo y se marchara a Veracruz. No pasó mucho para que Obregón destapara como candidato a la presidencia a su colega Plutarco Elías Calles, mientras que varios militares y políticos se dieron a la tarea de nombrar como candidato de oposición a Adolfo de la Huerta por parte del Partido Nacional Cooperativista. Se sabe que de la Huerta inicialmente no estaba de acuerdo con aquella candidatura. Sin embargo, muchos militares y políticos, lo mismo que algunos intelectuales, lograron convencerlo de que él era el hombre que habría de devolver la soberanía a la nación. Desde luego que Obregón empleó la poderosa maquinaria del Estado para limitar aquella candidatura, lo que ocasionó que el día 7 de diciembre de 1923 se diera a conocer el Plan de Veracruz, un manifiesto que dio lugar a una nueva lucha contra el gobierno de turno, mismo que fue apoyado por distintos militares que ya habían destacado en años previos, como Manuel M. Diegues, Salvador Alvarado, Manuel Chao, Hipólito Villa, Fortunato Maicote, Guadalupe Sánchez y Buelna, a quien se conocía como el Granito de Oro. Desde luego que, de acuerdo con el discurso del gobierno, aquel movimiento era conservador y encabezado por enemigos de la patria. Los periódicos a favor del gobierno se dedicaron a calumniar a de la Huerta y su movimiento, mientras que los combates no se hicieron esperar, siendo los principales campos de batalla varios estados, destacando a Veracruz, Tabasco, lo mismo que Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Durango y Yucatán. Lamentablemente, Obregón
no solo contaba con gran parte del ejército, sino que comenzaron a presentarse deserciones en el bando de la Huertista, lo mismo que la milicia, al servicio del gobierno, disponía de mejor armamento e incluso contaban con aeroplanos, lo que poco a poco disminuyó el poder de ataque de los sublevados. Sabiendo que la lucha se había perdido, Adolfo de la Huerta se marchó al exilio durante el mes de marzo de 1924, un exilio del que no volvería hasta 1935, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Ya para el momento en el que de la Huerta había dejado al país, muchos bastiones de la huertistas habían caído, siendo Villahermosa el último que se mantuvo en pie y que también cayó durante el mes de junio de aquel 1924. Muchos señalaron aquella lucha como un movimiento sin ninguna dirección, encabezado por un hombre que no tenía experiencia militar y con frecuencia se burlaban de él, diciendo que era un cobarde por haber dado la espalda a su propio movimiento, o bien lo señalaban como un maestro de canto al que nada se le había perdido en los campos de batalla, sin olvidar que lo tachaban de ingenuo y falto de carácter. La lucha de la Huertista solo dejó en claro que el gobierno de Obregón se había consolidado y que no sería extraño ver imposiciones de candidatos a la presidencia a partir de entonces. Lo que Obregón no sabía era que el imponer y apoyar la candidatura a la presidencia de Plutarco Elías Calles le saldría bastante caro años después. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.